salvos por fe o por obras. Ahorita mi esposa acaba de leer unos versículos, ¿verdad? De que hablan de las obras más que de la fe, ¿verdad? Y vamos a explicar estos textos porque parece que se contradicen con los que escribe el apóstol Pablo ahí en Efesios. Gloria a Dios. Hoy estaremos estudiando dos textos de la Biblia que escribieron dos apóstoles, porque tanto a Pablo como a Santiago fueron apóstoles del Señor Jesucristo, y que parece que se contradicen, pero en realidad no se contradicen, aleluya. Pero la gente sí los malentiende, sí los contradice, sí los tuerce. Muchas personas se dedican solo a hacer obras y creen que por ser buenos, por eso se van a ir al cielo. Vamos a ver lo que dice la Biblia, amén, en esta preciosa tarde. Gloria a Dios. Yo quiero orar antes de que leamos ahí en Santiago capítulo 3, gloria a Dios, segunda de Pedro 3, 15 al 16. Pero vamos a orar al Señor. Padre Santo, que estás en gloria, Señor, en esta preciosa hora, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de proclamar tu palabra, proclamar tu nombre, Señor, a los cuatro vientos de la tierra. Bendito sea tu nombre, Señor. De una manera o de otra, Señor, permítenos llegar y tocar el corazón de aquellas personas, Padre, y ser de bendición, Señor, para aquellos que pueden oír, Señor, ver y estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos entonces a leer la palabra de Dios, segunda de Pedro 3, 15 al 16. Miren lo que dice la Biblia y dice: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí el apóstol Pedro. Pedro fue el apóstol del Señor, fue el que negó al Señor Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Es este mismo Pedro. Aleluya. También él se le llamaba Cefas, o también se le llamaba Simón Pedro. Gloria al Señor. Pedro aquí nos está escribiendo, hermanos, esta carta que él escribió, la escribió universalmente, no se la dirigió a una iglesia específica, como por ejemplo muchas de las cartas que escribió el apóstol Pablo fueron cartas específicas a una iglesia, a una ciudad donde estaba la iglesia, como por ejemplo Gálatas estaba en Galacia, Efesios estaba en Éfeso, la iglesia. Entonces les mandó la carta específica a ellos, ¿verdad? Pero esta carta que escribió el apóstol Pedro y también la que escribió el apóstol Santiago son cartas universales y son escritas a las 12 tribus que estaban dispersas, aleluya, en todo el mundo, y entre ellas estaba la iglesia. O sea, las cartas fueron enviadas exclusivamente a la iglesia del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, el verso 15 dice: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. ¿Por qué paciencia? Porque han pasado ya más de 2000 años, hermanos, y el Señor no ha aparecido. El Señor no ha venido, estamos esperándole, aleluya. Y en un momento a otro Él aparecerá y arrebatará su iglesia. Pero ha tenido paciencia, aleluya, para salvación. Porque hay muchos que todavía, aleluya, no han aceptado al Señor Jesucristo, no se han arrepentido de sus pecados, no se han puesto a cuentas con el Señor, y el Señor les tiene paciencia. Aleluya, para que en aquel día no digan, si se mueren y no aceptan al Señor, no digan: Señor, no me esperaste. El Señor tiene paciencia y su paciencia es para salvación. Aleluya, gloria a Dios. Dice: como también nuestro amado hermano Pablo. Se está refiriendo al apóstol Pablo. Pedro se refiere al apóstol. ¿Se da cuenta cómo unos a otros están entreconectados? ¿Por qué? Porque no escribían estas cosas en secreto, no las escribían
para su propia personalidad, para su propio beneficio. Esto era para el beneficio de la iglesia del Señor, aleluya. Entonces él dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. O sea, Pablo, acuérdense que Pablo no era cualquier Pablo. Pablo era un rabino que había estudiado a los pies de Gamaliel, un rabino muy reverenciado en Israel. Entonces, Pablo tenía uno de los títulos más grandes. Por eso dice, según la sabiduría que Dios le ha dado, ¿verdad? Aleluya. Esta sabiduría no crea que solamente pues, le vino de allá, ¿verdad? Zoom, le dio aquí un soquete en la cabeza y ya se hizo sabio. No, él tuvo que estudiar, él tuvo que quemarse las pestañas, tuvo que desvelarse también. Estoy seguro que muchas veces estar en ayuno, en oración, muchas veces, ¿para qué? Para que tuviera esta sabiduría, aleluya. Así de que, hermano, no piense que si usted está en la iglesia, nomás de repente usted va a tener sabiduría, porque, Dios me dio sabiduría. Pues sí, Dios da sabiduría, eso es muy cierto, pero es mejor cuando usted se prepara, cuando usted estudia la palabra de Dios y ahí le viene sabiduría de Dios, amén, gloria a Dios. Dice casi en todas sus cartas. ¿Cuáles cartas? Las que yo ya les dije hace un momento, las cartas que mandó a Corintios, a los romanos, a Gálatas, a los Efesios, a Colosenses, a todos ellos, ¿va? Esas cartas se le habla, dice casi en todas sus cartas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas cosas difíciles que el apóstol Pablo escribió para entender. Él las entendía porque, como les dije, había estudiado, se había, aleluya, pasado buscando la presencia de Dios, había estado estudiando. Entonces para él no era difícil escribir esto o lo otro, pero para algunos son cosas difíciles para entender. Y ahora mire lo que dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Mire, indoctos e inconstantes. ¿Qué quiere decir esto de indoctos o inconstante? ¿Qué significa esto? Está tremendo, ¿no? ¿Qué es un indocto? La palabra indocto en sí solamente su definición es falto de instrucción e inculto o inculto. Eso es la definición que da de indocto. Falto de instrucción, inculto. Eso es todo. Bueno, cuando uno dice, bueno, pues ya entendí, pues no explica casi nada, ¿verdad? Entendemos lo que dice falto de instrucción, ¿verdad? Bueno, pues no tiene instrucción, pero inculto, ¿qué es, hermano? Entonces buscamos la palabra inculto, ¿qué es lo que significa? Inculto. Inculto dice que significa dicho de una persona, de un pueblo o de una nación, de modales rústicos y groseros o de corta instrucción. Mire lo que dice la definición de inculto. También dice propio de la persona inculta. Dice también dicho del estilo desaliñado y grosero. Esa es una persona inculta. Santo Dios. Entonces vemos aquí que indocto entonces viene a ser una persona falto de instrucción, una persona, un pueblo, una nación de modales rústicos y groseros y de corta instrucción. Eso es lo que viene a decir, eso es lo que viene a ser indocto. Y dice aquí la palabra de Dios, dice la cual los indoctos tuercen. Los indoctos, o sea, los que les falta instrucción, los que les falta, aleluya, ¿qué más dijimos? Les falta cultura, ¿verdad? Porque dice que son incultos. Entonces les falta preparación, les falta estudio. Muchas veces no quieren estudiar, no quieren desvelarse, leer la palabra de Dios. Muchos agarran la Biblia y nomás la agarran, leen tantito y pum, cuando sienten ya están dormidos. Y a veces hasta agarran la Biblia de almohada. O si no tienen la Biblia toda doblada de que se durmieron encima, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque cuesta para entender. Uno para comprender las cosas de Dios tiene uno que estudiar. No solamente tiene uno que estar ahí pensando que Dios me revele, a ver qué me revela. No, si tú no estudias la palabra de Dios no te revela nada. Tienes que estudiar la palabra de Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice, e inconstantes.
Los inconstantes son aquellas personas que una vez empiezan algo, inmediatamente después se desaniman y ya no siguen haciendo lo que empezaron. Como por ejemplo cuando los hermanos empiezan a venir a la iglesia por un rato, por un tiempo, están afanosos, están contentos, están echándole ganas, pero después dicen, no, ya se me hizo tarde, ya no quiero ir. Son inconstantes. Y dice la Biblia, aleluya, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, estas personas inconstantes son, aleluya, de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Lo que les acabo de decir. Empieza algo, empieza un trabajo y al mes ya no quiere ir. Empieza a estudiar y al mes ya se desanimó, ya bajó la guardia, ya no quiere seguir estudiando. Inconstante. Esa palabra, aleluya, de doble ánimo. Cualquier cosita se desanima, cualquier cosita le hace daño. Inconstante. Y dice aquí, indoctos e inconstantes. Quiere decir entonces que estas personas indoctos, que les falta instrucción y cultura, no solamente les hace falta eso. ¿Por qué les hace falta eso? Por inconstantes, porque son de doble ánimo. Y dice, ellos tuercen las escrituras, aleluya, para su propia perdición. Entonces tenemos ese tipo de personas en la iglesia. Y uno tiene que tener cuidado, aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos adelante entonces. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ver ahí en Efesios capítulo 2, versos 5 en adelante, hermano, hasta el 10. Vamos a leer. Aleluya. La fe actúa para nuestra salvación. Eso es lo que hace la fe. Yo quiero explicarle esto, hermano. Miren, Dios tiene gracia, tiene misericordia, aleluya. Tiene su gracia y la gracia está derramada sobre la tierra. Es para todo el mundo. Solamente que no todo el mundo la quiere. La fe la tiene el ser humano. Dios, podemos decir así, Dios no necesita fe. Dios no necesita tener fe. Él es el dueño de todas las cosas. Él manda y se hace. Pero nosotros sí necesitamos tener fe. Y nosotros tenemos fe. Muchas veces, aleluya, aunque usted no crea en el Señor Jesucristo, usted tiene fe. Algunos tienen fe en los animales, como por ejemplo en la India, tienen fe en las vacas. No pueden comerse una vaca porque, wow, es su Dios. Tienen fe en esa cosa. La gente muriéndose de hambre y las vacas allá gordas. Santo. Entonces, tienen fe. El hombre tiene fe. Y cuando, aleluya, usted pone su fe en Dios que tiene la gracia, aleluya, se conecta la gracia con la fe y resulta salvación. Fe más gracia o gracia más fe igual a salvación. Aleluya. Entonces, las dos cosas son importantes. Las dos cosas. La fe es importante, aleluya, pero la gracia que es de Dios es importante también. Si no, no podemos ser salvos. Entonces, leamos lo que dice Efesios 2:5, hermano. Dice, aún estando nosotros muertos, ponga atención lo que dice. Porque mire cómo estábamos. Dice, estando nosotros muertos en pecados. O sea que nuestros pecados, y la Biblia dice en Romanos, dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida. ¿Y quién es la dádiva de Dios? Cristo Jesús, el Señor nuestro. Él es la dádiva de Dios. Aleluya. Entonces, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces podemos ver aquí claramente, aleluya, que no por causa de nuestras obras, nuestras buenas obras, porque teníamos obras ya. Aquí en este versículo 5 dice que nosotros teníamos obras, pero malas obras. Gloria a Dios. Entonces, nuestras obras, en vez de que actuaran para salvación a nuestra vida, Dios le bendiga, hermano, bienvenido, iban a actuar en nosotros para condenación. Porque dígame qué hombre antes de conocer al Señor tiene buenas obras, tiene obras que le salven. ¿Quién? Nadie. Nadie tiene obras que, por sus obras, tan bueno, tan justo, se merece el cielo. Que entre. Nadie. Dice aquí, estaban muertos en delitos y pecados, aunque muchas veces éramos buena gente. Muchas veces ayudábamos a los demás.
Muchas veces le dábamos a nuestro prójimo. Pero esas obras, aunque eran buenas, no nos cuentan para entrar en el reino de Dios o para ser salvos. Al contrario, aleluya, dice que nuestros pecados atestaban contra nosotros. O sea, eran testigos de que nosotros éramos pecadores. ¿Hasta cuándo? Cuando aceptamos al Señor Jesús. Dice, aleluya, también nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Por gracia son salvos. Por gracia son salvos, dice aquí. No dice por obras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque una persona que no conoce al Señor tiene obras, pero sus obras no le sirven para que sea salvo. Tiene obras, no sé, a lo mejor, por ejemplo, las obras de idolatría, las obras de fornicación, de adulterio, de lascivia y de tantos pecados. Esas obras no le sirven para ser salvo. ¿Cómo Dios va a ver las obras? Oh, ese tiene grandes obras. O sea, son grandes obras, pero no le sirven para ser salvo. Sino ahí actúa la gracia y la fe, que eso es lo primerito que actúa para que una persona sea salva. Aleluya, de la condenación, de la ira venidera. Verso 6 dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque estábamos muertos. Aquí la Biblia está hablando en un sentido espiritual. Y yo quiero que sepa usted que hay dos cosas de cómo, aleluya, aplicar la Biblia a nuestra vida. Una de ellas es la forma espiritual y la otra es la forma literal, física. No podemos confundirnos. Cuando nos confundimos y agarramos textos que hablan espiritualmente y los aplicamos a la físicamente, entonces hacemos una torcedura ahí. No entendemos, no comprendemos. Tenemos que saber qué textos están hablando espiritualmente y qué textos están hablando literalmente, físicamente. Amén. Y aquí, aleluya, espiritualmente estábamos muertos en nuestros pecados. En el verso 5 dice, estando nosotros muertos en pecados. Ahí estábamos muertos. Y cuando Cristo vino, dice, nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque estábamos muertos en pecados. Nuestros pecados nos habían matado. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. Así de que usted mira mucha gente caminando en todas las ciudades, ¿verdad? Y muchos no han aceptado al Señor Jesucristo, no se han vuelto de sus pecados para que sean perdonados. Hermanos, están muertos en sus pecados, aunque estén vivos. Pero espiritualmente están muertos. Aleluya. Dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora mire el texto cómo está refiriendo espiritualmente. Porque, aleluya, literalmente estamos sentados aquí en una silla, aquí, aleluya. El Señor Jesucristo dice que está en el cielo a la diestra de Dios el Padre. Aparte de que está en nuestro corazón, aleluya. Él está allá. Los lugares celestiales están allá arriba. Pero también, aleluya, espiritualmente nos está diciendo que aquí, en este lugar, aleluya, se convierte en un lugar celestial y aquí nos ha hecho sentar Cristo Jesús, aleluya, bendito sea su nombre. Dice ahí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es nuestro, sino que es don de Dios. Miren, ¿qué es lo que no es nuestro? La gracia. La gracia no es nuestra, la gracia es de Dios. Dios proveyó la gracia por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Pero ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos fe. Nosotros tenemos, la fe es para humanos, es de seres humanos la fe. Todo ser humano, como les dije hace un momento, no importa, hasta los idólatras tienen fe. Tienen fe, algunos tienen fe en San Judas, algunos tienen fe en San Cudo, algunos tienen fe en San Sándwich, algunos tienen fe en San etcétera, etcétera. ¿Verdad? Tienen fe. Por ejemplo, hay personas que tienen fe en la muerte. Andan adorando a la muerte. Tienen fe. Eso es de humanos. La fe es de humanos. Pero la gracia es de Dios. Dios proveyó la gracia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los humanos? Poner nuestra fe en la gracia del Señor. Y cuando ponemos nuestra fe en la gracia del Señor, resulta la salvación de nuestra alma. O sea, fe
más gracia igual a salvación del alma de la persona que pone su fe en el Señor. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice aquí el verso 8, no es de nosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Nosotros no nos la merecíamos. No merecíamos la gracia de Dios. Merecíamos el infierno, merecía por nuestras malas obras, por nuestros pecados. Aleluya. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Aquí el apóstol Pablo está explicando que por poner nuestra fe en el Señor es que somos salvos. Aleluya. Y yo quiero que leamos un poquito atrás, aleluya, el verso 1 al 4. Mire lo que dice Efesios 2, 1, aleluya, 4. Mire lo que dice la palabra de Dios. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Hablando espiritualmente. ¿Cuáles eran nuestros delitos y pecados? Bueno, pues nuestros pecados. Esos eran nuestros delitos que nos acusaban delante de Dios. Esos, aleluya. Pero él dice, nos dio vida, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Este otro tiempo usted lo tiene que tomar bien marcadito. Otro tiempo. Aleluya. Quiere decir que antes de poner nuestra fe en el Señor, andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Practicábamos la borrachera, practicábamos el adulterio, practicábamos, ¿cuántas cosas no practicábamos? Peleoneros, gritones, mal hablados, blasfemos. ¿Qué cosas no practicábamos? Esos pecados nos hacían, eran delitos delante de Dios. Aleluya. Dice, y estuvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se da cuenta que no todos son hijos de Dios. Se da cuenta que aquí hay unos hijos que se llaman hijos de desobediencia. No dice los hijos de Dios, dice hijos de desobediencia. Y si son desobedientes, ¿de quién vienen a ser hijos? De Satanás. Satanás es desobediente desde el principio, dice la Biblia. Y mentiroso. Aleluya. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todos nosotros. El apóstol Pablo aquí nos está excluyendo. Aquí no está diciendo, no, ustedes andaban, yo no, ustedes no. Él dice, todos nosotros. Yo, el apóstol Pablo, también andaba en otro tiempo en los deseos de mi carne. Aleluya, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, lo mismo que los demás. Se da cuenta que no todos son hijos de Dios. Como la gente, todo el mundo, todos somos hijos de Dios, todos. Hay unos que son hijos del diablo, hay otros que no son hijos de Dios. Aleluya. Y nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando ponemos nuestra fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él pone su fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, aleluya, si el Señor nos iba a salvar, Él no podía ver nuestras obras. Por ejemplo, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, antes de aceptarlo, yo tenía obras, pero esas obras no me iban a salvar. ¿Por qué? Porque andaba yo en borracheras, era yo mal hablado, era yo maldiciente, ¿qué cosas no tenía yo en pecado? Ahora, si Dios miraba esas obras por mí para salvarme, ¿usted cree que me iba a salvar? Y decir, échelo al infierno inmediatamente. Pecador, sucio, maloliente, échelo al infierno. Ese era el pago de mi pecado. Eso dice la Biblia en Romanos, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios, aleluya, es vida. Bendito sea el Señor para siempre, aleluya. Entonces, Dios no pudo haber visto mis malas obras, mis obras para salvarme. Pero ¿qué hice yo? Puse mi fe en el Señor Jesucristo, en la gracia de Dios, aleluya. Entonces, lo que Dios miró no fue mis obras, miró mi fe que puse en Cristo Jesús.
Y cuando puse mi fe en Cristo Jesús, Él vino y me salvó. Aleluya. Bendito sea su nombre. Me perdonó los pecados pasados, perdonó mis maldades, aleluya. Y aún todavía los presentes, hermano, aleluya. Los pecados presentes todavía Dios les perdona. Dios tiene misericordia, Dios tiene amor por usted. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Entonces, la fe actúa para nuestra salvación, no nuestras obras, sino la fe. Porque todos tienen obras, pero malas. Entonces, ¿cómo Dios va a ver las obras malas para salvar a alguien? Es como, por ejemplo, si una persona, usted trabajara en una fábrica y hay otra persona también trabajando ahí, pero usted se esfuerza más, usted hace más trabajo y el patrón lo mira y lo asciende otra vez y lo vuelve a ascender. Y el otro se queda nomás mirando cómo usted asciende. Y él dice, bueno, ¿y a mí qué? Entonces cuando él va a reclamar, él le dice, bueno, pues es que tú no le echas ganas. No haces el trabajo que debes de hacer. Igual así, aleluya. La fe en el Señor, aleluya, es importante que nosotros, aleluya, la pongamos en Él. Nuestras obras, aleluya, nos van a pagar conforme a lo que merecemos. Usted le echó ganas, ascende. Usted no le echó ganas, se quedó abajo. Eso es en todo, eso es lógico en casi todas las empresas. Una persona que no da buenos resultados, es muy difícil que le suban el sueldo. Una persona que da buenos resultados, inmediatamente la empresa lo emplea, lo quiere tener ahí. ¿Por qué? Porque da buenos resultados. Entonces, las malas obras que tiene una persona no le pueden ayudar para que sea salvo. Aleluya. No tenemos buenas obras antes de ser salvos. No tenemos buenas obras. Tenemos malas obras. Malas. Así puede haber una persona que sea muy culta, muy buena. Sus pecados, dice la Biblia ahí, aleluya, que son delitos delante de Dios. Y no hay una persona aquí en el mundo que diga yo no soy pecador. Y el que lo diga, nomás por decirlo, ya está en pecado. Ha pecado ahí. Nomás por decir que no es pecador. Porque todos somos pecadores delante del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cuando nuestras obras empiezan a contar, o cuando nuestras obras debemos hacer buenas obras. ¿Cuándo? Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos ahora en el versículo de Santiago, porque ahí es donde mucha gente dice, no, es que tenemos que tener obras para ser salvos. Porque hay muchos que predican que si no tienes obras no eres salvo. Hay otros que predican que si no diezmas en la iglesia no eres salvo. Que si no das ofrendas no eres salvo. Y todo eso. Pero vamos a ver entonces, aleluya, porque ya vimos que la fe es lo que actúa en primer lugar. ¿Y qué dice Romanos 10:9 también? Aleluya, que si creyeras, que si confesaras con tu boca que el Señor Jesús, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón. Fíjate, no está diciendo ahí en Romanos, no está diciendo, si tuvieras obras, si fueras bueno, si dieras dinero a los pobres, o si los ayudaras, entonces a lo mejor Dios te salva. No, el Señor está diciendo, si confiesas con tu boca, si crees con tu corazón. O sea, esa palabra crees significa tener fe en Dios. Eso es lo que significa, aleluya, creer. No solamente es, aleluya, de creo ya. No, tiene un significado. Creer significa tener fe en Dios. Aleluya. Y el Señor en Romanos 10:9 al 10 no nos está preguntando de obras, nos está preguntando de fe. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él ya sabe que somos pecadores. Él ya sabe, aleluya. Una persona que anda en el mundo, ¿acaso usted cree que va a venir muy santa? ¿Acaso usted cree que va a tener buenas obras para que sea salvo? No. Pero sin embargo viene y pone su fe en el Señor. ¿Qué pasa? Entonces el Señor no mira sus obras, mira la fe con la que está, aleluya, delante de Él. Eso es lo que mira Dios. Porque si mira sus obras, dice, uy, este pecador, échalo fuera. Eso es lo que va a hacer. Pero no mira en ese momento, sino mira la fe. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces dice Santiago, capítulo
2, verso 14 al 23. Miren lo que dice la Biblia ahí, hermanos, aleluya. Santiago fue el apóstol del Señor Jesús, y no solamente fue el apóstol, fue hermano del Señor Jesús. Aleluya. Este fue hijo de María y José, legítimos. O de José y María. Fue hijo legítimo, aleluya. Para aquellos que piensan que María se quedó virgen, siempre virgen, miren, aquí tiene un hijo, aparte del Señor Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Miren lo que está haciendo el apóstol. Aquí, entre estas líneas, si usted lee estas líneas, parece que está contradiciendo lo que dice el apóstol Pablo ahí atrás. Parece que no está poniéndose de acuerdo ni con el apóstol Pedro, que dijo, el hermano Pablo les ha escrito muchas veces. Parece, wow, aquí dice, ¿podrá la fe salvarle? Pero yo quiero aquí, hermanos, que ustedes sean inteligentes en el nombre del Señor Jesús. Y como les dije hace rato, hermano, para estudiar la Escritura, no solamente debemos de verla literalmente, físicamente, la tenemos que ver también espiritualmente. No solamente, aleluya, porque hay textos que no aplican a lo espiritual y hay textos que no aplican a lo material. Entonces tenemos que ver, aleluya, qué aplicamos a qué, qué decimos en qué, tenemos que ver. Entonces dice aquí, fíjese lo que dice la palabra, las dos primeras palabras, ahí está la respuesta. Las dos primeras palabras, dice, hermanos míos. Esas dos palabras te dan la respuesta de todo lo demás. Dese cuenta que aquí el apóstol les estaba escribiendo a los hermanos. A los hermanos. Y cuando habla de hermanos, aleluya, claramente podemos entender que se refiere a personas que ya se convirtieron, que ya aceptaron a Cristo, que ya pusieron su fe en Él. A eso se refiere cuando dice hermanos míos. No le está hablando al mundano, no le está hablando al papa aquí. Claro que no. Papa todo idólatra, ¿qué hermano va a ser? Este no es hermano. Ese no es hermano. Ahora que anda saliendo ya del closet, declarando ahí de que apoya a los homosexuales, peor. ¿Cómo va a ser hermano? ¿Qué hermano es ese? Hermano de Satanás ha de ser. Entonces vemos aquí, aleluya, que el apóstol les está hablando a los hermanos. ¿Y por qué, hermano? Porque ya pusieron su fe, ya fueron salvos. Ok, entonces ahora, hermano mío, ya que conociste al Señor, tu fe tiene que tener obras. Tu fe tiene que, no solamente se tiene que expresar por tu boca, se tiene que expresar por lo que haces. Tu fe no solamente te tiene que decir por lo que hablas, sino por lo que haces. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Ya eres hermano, ya conoces al Señor, ahora empieza a hacer buenas obras. Pero ya no son para que seas salvo, ya son, aleluya, para que recibas recompensa. La fe no es para que recibas recompensa, la fe es para que seas salvo. Las obras son para que recibas recompensa, galardón de parte del Señor. Aleluya. ¿Cuál es la recompensa de la fe? Que seas salvo. ¿Cuál es la recompensa de las obras? Bueno, el Señor te va a dar tu galardón, el Señor te va a dar tu recompensa. Aleluya. Entonces, aleluya, cuando el apóstol aquí dice, ¿podrá la fe salvarle? Porque ya no está hablando de un mundano. Y si usted lee el capítulo 1, verso 1, usted se va a dar cuenta que en especial les está escribiendo a los judíos. Y los judíos, ¿desde cuándo tienen fe? Ellos han tenido fe desde siempre. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Por eso les digo, muchas veces los indoctos, como dijo el apóstol Pedro, los indoctos e inconstantes, porque vienen una vez al año o una vez, ya de vez en cuando, no les importa, a ver si me gusta lo que predica el pastor hoy, a ver si no. O sea, son inconstantes, son indoctos. ¿Por qué? Porque no se preparan. Entonces, oyeron lo de hace un mes que dijo el pastor y dijo, no, el pastor dijo así, pero no siguieron el estudio. Entonces, claro que es fácil que van a torcer la escritura. Claro que va a ser fácil que no se pongan de acuerdo, que no entiendan lo que dice la palabra de Dios. Entonces aquí les está diciendo, hermanos,
Tu fe sin obras está muerta. ¿Podrá tu fe salvarte? Una fe muerta. No ayudas a los hermanos, no cooperas en nada, no apoyas. ¿Podrá tu fe salvarte? ¿De qué te sirve que digas que tenga fe? ¿De qué te sirve que dices que crees en Dios? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Eso es lo que dice, porque le está hablando a los hermanos, en otras palabras, a la iglesia, no a los de afuera, no a los mundanos, no a los idólatras. Un idólatra, por ejemplo, para que sea salvo, tiene obras. ¿Qué obras? Obras de idolatría. ¿Que no va y ofrece ofrendas a cada rato a sus santos? ¿Que no va y pone flores? ¿Que no va y echa dinero a las arcas de ellos? Esas son ofrendas y esas son obras. ¿Y tú crees que Dios va a ver esas obras para salvarlo? No, jamás. Si Dios, aleluya, detesta la idolatría, no hay un pecado más que haga enojar a Dios que la idolatría. Entonces, para que un idólatra, yo era un idólatra también. Yo era un idólatra, tenía mis santos, me persinaba delante de ellos. ¿Y tú crees que Dios vio eso para salvarme? No, porque con eso yo estaba haciendo enojar a Dios. Con eso estaba yo negando a Dios, al Dios vivo. Pero ¿qué miró Dios? Miró la fe, aleluya, con la que me acerqué a Él y dije, Señor, sálvame. Eso es lo que miró Dios. Y eso es lo que mira en cualquier persona, aleluya. No importa el pecado que sea, aleluya. Lo que importa es que venga con fe a Dios, aleluya, y que le diga, Señor, sálvame. Porque mis obras nomás no me van a salvar nunca. Es salvo el muchacho o la persona. Y de ahí para adelante, entonces, ya no nomás digas que tienes fe, papito. Ya no digas nomás que andes diciendo, yo tengo harta fe, y no haces nada. No, Señor, de aquí en adelante ahora vas a tener fe y vas a demostrar tu fe con tus obras. O sea, ya no nomás vas a decir, Dios le bendiga, hermano. No, hermano, haz algo. Invítalo aunque sea a comer. Invítale algo. Porque esa es la obra, aleluya. Esa obra es lo que va a decir, ese hermano tiene fe. Porque si tú dices, Dios te bendiga, hermano, y lo ves temblando de frío, ni siquiera una chamarrita le quieres dar, hermano, entonces, ¿de qué sirve el Dios te bendiga? No sirve de nada. No soluciona nada. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente, aleluya. Una mente sana para la gloria del Señor, aleluya. Mire, dice el verso 15, hermano, dice, si un hermano o una hermana, ahora mire lo que está hablando aquí el apóstol, hermano, hablándole a los hermanos, no le está hablando a los mundanos. Le está hablando a los hermanos. Entonces, y es lo que les estoy diciendo, que cuando nosotros nos convertimos, después de convertir, entonces nuestras obras son las que van a hablar que tenemos fe. Ya no nuestra boca. Pues cuando éramos mundanos, sí, yo tengo fe, y poníamos el ídolo aquí, allá, el retrato aquí, allá, el cuadro aquí, allá, y con eso queríamos demostrar que teníamos fe. Que nuestra fe era muerta. Pero aquí dice, hermanos míos, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha tu vayan en paz? ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve que les digan, vayan en paz, hermano, Dios les bendiga? Voy a estar orando. ¿De qué sirve? Si los estás viendo, aquí dice, los estás viendo desnudos y no tienen pan. Aleluya, porque ahí dice, aleluya, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, no tienen comida. Entonces, y usted viene muy concha y le dice, Dios les bendiga, hermano, váyanse contentos, váyanse en paz, y ya van a ver que Dios, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. Lo que más bien sirve, hermanos, miren, no tengo tantas cosas, pero aquí aunque sea unas tortillitas, aquí aunque sea un pancito, algo, una chamarrita, algo, hermano, no les puedo ayudar tanto, pero lo que sea, eso es lo que sirve. Esas obras son las que dicen, este hermano cree en Dios verdaderamente, este hermano de verdad tiene fe.
Pero el que usted, hermano, les esté diciendo solamente, aleluya, váyanse en paz, Dios les bendiga, eso no sirve de nada, no hace nada, no ayuda en nada. Y el apóstol Pablo aquí les está hablando a los hermanos. Y quiero decirte, hermano, que las personas, por ejemplo, hermano, una persona idólatra, hay una persona que cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Son hermanos? No. Suena terrible, suena cruda la realidad, hermano, suena mal. ¿Cómo? ¿Qué te crees más? No me creo más. Pero ¿cómo va a ser, aleluya, mi hermano un idólatra?